Hola, soy Domingo en la tarde. Hola, soy Amar Astral Y y esto esto es es... Domingo Astral, un podcast de astrología clara y sencilla para corazones sensibles. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este primer capítulo de Domingo Astral. Yo soy Amar de Amar Astral Yo soy Domingo, de Domingo en la tarde. y vamos a estar desde hoy acompañándoles en este podcast que lo que busca es justamente poder acercar la astrología a ustedes en palabras simples y sencillas para que podamos ir conociendo y acercándonos a este lenguaje y por supuesto también poder ir reconociéndonos a través de la astrología y de nuestra carta. Y para que ojalá, al igual que para Mari y para mí, la astrología se convierta en una herramienta que les ayude en esos momentos en que dicen, me estoy volviendo loca, o ¿qué está pasando con el mundo, francamente? Miren la astrología y digan, ya, ok, todo está bien, respira, hay un sentido, hay un porqué. Sí, porque ante todo para nosotros también la astrología ha sido una tremenda compañía donde hemos podido realmente entender estos procesos, entender también sobre todo los últimos años, porque pucha que han estado fuertes e intensos, Sí, sí. muchos cambios, y para nosotros nos ha dado mucha claridad para poder surfear también esos procesos, entenderlos, sentirlos y abrirnos. Y sobre todo reconociendo que somos personas sensibles, que nos importan, nos afectan las cosas. Y es un desafío ser un ser humano sensible en un mundo rápido, mecanizado. Y así como la astrología hay muchas maneras, pero esta para nosotros es la que nos ayuda a poder habitar nuestra sensibilidad y Y la que nos ha hecho sentido también, sí, de alguna manera convertir esa sensibilidad en un superpoder. tal cual. Tal cual, cuchín. Así que sin más, hoy día vamos a presentarnos para que nos conozcan, que sepan cómo llegamos a la astrología. Vamos a hablar en detalle de la carta natal o carta astral, que es el fundamento central de la astrología, y les vamos a contar un poquito de cuáles han sido nuestros aspectos más de mierda, Uf. porque convengamos que todas las cartas astrales tienen su parte compleja, y cómo la carta astral, cómo la astrología nos ha ayudado a navegar esas partes complejas y al final aprender de ellas y aceptarnos, querernos, fluir. Ah. Tal cual. Así que cuéntanos, Amar, ¿cómo llegaste? No, primero, partamos por lo primero. Preséntate. Bueno, mi nombre es Amar, tengo 36 años, soy una persona no binaria, mis pronombres de preferencia son neutro, femenino y masculino en ese orden de preferencias. Soy Sol en Sagitario, Luna en Tauro, ascendente Acuario, una mezcla bien particular. Y eso, cuéntanos de ti. Mi nombre es Domingo, tengo Sol en Sagitario, así que ahí somos full Sagis. De hecho, ahí tenemos a Sagitario. Mi ascendente es Piscis y mi luna es Piscis y mi Saturno también está en Piscis. Por lo tanto, Piscis juega un rol bien importante en mi carta. Hasta hoy intenso. Tengo 29 años, estoy en el último periodo de mi retorno de Saturno. Yo sé que hay muchas personas que están en lo mismo junto a mí. Y mis pronombres son neutros, femeninos y masculinos, también en ese orden. Me considero una persona de género fluido y tengo muchas ganas de lo que vamos a hablar hoy día. Tengo muchas ganas. Así que cuéntanos un poquito, Amar, ¿cómo llegaste tú a la astrología? Bueno, yo llegué a la astrología hace 11 años, fue mi primer acercamiento a la astrología, fue a través de mi lectura de carta natal, donde fue súper fuerte porque yo toda mi vida hasta ese momento me identificaba como por mi fecha de nacimiento como Escorpio y toda la vida veía el horóscopo de Escorpio, 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 yo sí, soy súper Escorpio. Y de pronto llego a la lectura de carta natal y claro, por la hora de nacimiento, yo estoy así justo en el límite, el 22 de noviembre, la astróloga me dice, tú eres Sagitario. Y yo, ¿qué? Voy a aprovechar de precisar para quienes quizás no entienden como el tecnicismo. El Sol cambia de signo entre el día 21 y el día 22. No es siempre exactamente en el mismo Y momento. no todos los signos son los mismos días aparte. Además, entonces pasa que cuando las personas nacen en esos días, muchas veces se da que por una hora puede estar esa sutileza, Claro, ¿no? Por eso la situación. por eso es tan importante también siempre tener la hora exacta de nacimiento muy claro. Sí. Bueno, y ahí estuvimos hablando un poco. Yo en ese momento estaba un poco perdida en la vida. Yo estudié publicidad, no ejercí.
y quería tomar otros rumbos, me estaba llamando en ese momento la atención el yoga y la carta y la lectura fue como que me dijo sí, en ese Ujú. momento este es el camino y me fui con la cabeza así, pero exploté realmente. Y justamente en ese momento la astróloga me dijo como si me llamaba la atención la astrología. Y yo como, uy, no sé, en verdad es como mi primer acercamiento realmente a la astrología. Y bueno, desde ahí empecé como a seguir a mi astral, que para mí es como la gurú, y empecé a seguir también otras personas de astrología que me iban haciendo sentido. Y claro, lo que iban hablando decían, no sé, Marte está transitando por Virgo, y yo veía así como, ah, claro, Marte está transitando esta casa en mi carta, entonces por eso me estoy sintiendo así. Y empecé a entender un poco como muy intuitivamente el cómo los procesos actuales se iban moviendo por Ajá. mi carta y iban activando ciertas zonas y ciertas áreas de mi vida. Y muy de forma autodidacta empecé a entenderla cada vez más. Siempre estaba viendo mi carta, siempre estaba escuchando lo que hablaban otras personas. Ujú. Y el 2017, esta misma astróloga que me leyó la carta, vi un post que iba a abrir una formación con otras astrólogas de astrología psicológica y decidí meterme. Amo. Entré ahí, en un principio no entendía mucho porque era ligado mucho a la psicología como transpersonal, que es algo que no me acercaba tanto en ese momento. Y estuve a punto de desistir, hablé con la profe principal y me dijo, no, no lo No hagas, puedes. no, No. no puedes desistir de acá. Así que me quedé y claro, fui entendiéndolo ahí de a poco, obviamente como también bajándole un poco más a mi lenguaje, porque había Ujú. mucho tecnicismo, había mucha psicóloga también en ese curso. Entonces me fui interiorizando justamente en eso, terminó ese curso, todo bien. Luego el 2019 inicié otra formación de astrología terapéutica y llevaba 2 meses ahí y de repente como que yo dije, oye, sé mucho más de lo que creo y me lancé a Mm, leer cartas. amo. Y me lancé y no paré, desde el 2018 hasta ahora. 2019, sí. No paré realmente y fui cada vez dándome cuenta, bueno, a medida que seguía con este curso, porque duró todo un año, fui pudiendo como entender mucho más de lo que ya sabía, pero en ese momento, desde la intuición y desde lo que ya sabía, iba haciendo como una mezcla y nacían lecturas súper lindas y fue ahí donde también empecé como a entenderla mucho más, como que Mm, para mí leer cartas fue aprender, todavía es ciertamente. así, todavía Sí. seguir aprendiendo mucho. Sí. Y bueno, de ahí no he parado, también escribo, generalmente desde ese año, sobre las lunas llenas y las lunas nuevas, y así fue mi acercamiento. Me gusta. Quiero rescatar un par de cositas de las que dijo Amar. Lo primero, y es algo que a mí me pasa mucho, que he observado que las personas que llegan a mí coinciden en eso, que también coincido yo contigo, que estamos en esta búsqueda de algo diferente, de algo que nos haga más sentido, esa pregunta como de, ¿quiero seguir este camino tradicional, entre comillas, de vida o quizás quiero buscar algo diferente? Y la astrología suele conectar con eso, ¿no? Y es como ese espaldarazo que muchas veces Ujú. necesitamos que te dice, sí, hay camino por este lugar, ¿no? Claro. Eh, y al mismo tiempo también quería rescatar de lo que dijiste que pienso que es muy importante que hagamos este proceso que tú mencionaste de siempre ir observando en la astrología. Porque algo de lo rico que para mí tiene la astrología es que no es ciencia. ¿En qué Claro. sentido? La ciencia hace un estudio y dice esto es y esto es. Y por eso es valiosa. La astrología tiene este concepto de la observación, pero siempre deja el espacio a que tú interpretes. Y ahí es donde Claro. ocurre la magia. ¿No? Entonces, si realmente queremos interiorizarnos en la astrología, lo mejor que podemos hacer es empezar a observarla. Escuchar lo que alguien te dice y luego ver qué te hace sentido y cómo tú digieres eso que te Exacto. dijeron. Oye, ¿y tú cómo llegaste a la astrología? Yo en la universidad tenía amigas que me hablaban de astrología y descargué una aplicación que se llama CoStar. Y me empecé a leer mi carta y todos los días obsesivamente miraba la aplicación a ver cuál era mi horóscopo del ¿Eso en día. qué año fue? Esto fue el 2017 Ya. probablemente. Sí, 2017, 2018. Sí, 2017. Y por ahí también conocí una página que se llama Grupo Venus. Ya. No sé si la Sí, conoces. sí. Me leí Grupo Venus entero, debo decir. Porque también estaba esta cosa de que necesitaba entender, necesitaba aprender, y era como que sentía que mientras más leyera, más iba a poder afirmar algo que sentía que quería comprender. Y bueno,
eso lo empecé a observar y de curiosa siempre así como que iba donde una amiga, oye, ¿a qué hora naciste? Y metía los datos en la aplicación y un poco como cuchicheando ahí cachivaches. Y claro, eventualmente me empezó a pasar que esa aplicación como que ya no me hacía tanto sentido, la mirada que proponía. Entonces empecé a buscar información por aquí y por allá. Y en el verano de 2020, antes de que empezara la pandemia, la cuarentena, tomé un curso con una chica que se llama Lunalogía, es Ya. una chica argentina. Y era un curso sobre ciclo lunar. Y me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Yo de niña quería ser astrónoma. Toma. Tenía estrellitas aquí en el cielo de mi Ah, yo igual pieza. tuve, ¿Sí? sí. Y mira las vueltas de la vida, que terminé siendo astróloga. Pero, eh, y entonces la luna siempre me ha provocado una fascinación. A mí no deja de sorprenderme que miro al cielo y hay un objeto gigante flotando ahí, me asombra, me emociona. Entonces conecté mucho con ese taller y empecé a mirar la luna mucho. Ujú. Después tomé un curso de astrología con lunalogía y empecé, como tú también describiste, empecé a observar los tránsitos en mí, empecé a yo leer mi propia carta astral y también le pedí a un par de amigues, así como dame tus datos para yo hacer el ejercicio, Ujú. ¿no? Y claro, en ese minuto me acuerdo que, ok, esta persona tiene sol en Acuario, entonces yo iba a mis apuntes y decía, el sol tal cosa, Acuario tal cosa, pum, pum, pum. Y entonces redactaba un texto y le decía, ya, pum, ¿no? A día de hoy una ya tiene la capacidad de como improvisar las cosas, pero hay un momento inicial en que hay mucho estudio. Y desde ahí para adelante he tomado talleres por aquí y por allá, siempre sigo a mi astral, escucho a hartos astrólogos, astrólogas, hay una chica de Estados Unidos que también llevo harto rato siguiendo, y al final de cuentas ha sido como el constante escuchar a alguien, ver qué me hace sentido y cómo yo reinterpreto y cómo quizás yo difiero en cierto grado de interpretación. Y el 2022 estaba en un cumpleaños y salió el tema de la astrología. Y yo, patúa, nunca había hecho una lectura así como cobrada, ¿cachai? Pero yo también, la astrología en ese minuto me decía como, lánzate, lánzate. Entonces yo le dije, ah, mira, yo hago lecturas de cartas astrales. Y por dentro así como, que no se note, que ella crea que yo llevo toda la vida haciéndolo, pero es la primera vez que se lo ofrezco a alguien, no importa. Y me contrató para, o sea, me pagó para una lectura de carta astral. Y le encantó. Y a mí Amo. también. Lo pasé tan bien. Entonces dije, quiero hacer esto. Contexto, también un año antes yo había hecho la formación en coaching. Ujú. Entonces estaba con este bichito de cómo me gusta acompañar a la gente, no sé muy bien cómo. Y desde entonces he ido puliendo mis habilidades. Las lecturas también son un espacio en el que uno va aprendiendo respecto Y a la propia sí. forma y siempre se descubre algo, ¿no? Ujú. Así que hoy en día, todas las lunas nuevas, todas las lunas llenas, todos los cuartos crecientes, todos los cuartos menguantes, me siento y escribo, hago mis rituales, Amo. me ayuda mucho. Soy una persona que necesita el ritual, mucho Piscis. Necesito el ritual, necesito el momento de silencio, el momento Mm. como de sentir, ¿no? Entonces, para mí la astrología y sobre todo el ciclo lunar son fundamentales en mi experiencia del mundo hoy en Ujú. día. ¿Sabes como de lo que decías recién en torno como a buscar la carta como de las amigues? A mí me pasa que yo estudio mucho a mis amigues, pero no desde un lugar como de condicionarlos, de decir, ah, tienes luna en Virgo, entonces eres así, sino que en el fondo es como veo la carta de mis amigues y digo como, ah, mira, esta persona tiene luna en Capricornio. Y antes de encasillarla, es Observo. como que la observo y veo así como, ok, ¿cómo se manifiesta la luna en Capricornio en esta persona? Porque claro, no todo es tan como purista, no todo es Ajá, tan que siempre va a ser así. sí, Entonces, es lindo ver como una misma energía, como podría ser un mismo signo lunar en muchas personas distintas. Si bien hay cosas que van a ser súper similares, hay otras cosas que son súper distintas. sí. Entonces, eso es como lo bonito también de más allá de ver una carta y escribir un texto completo de tú eres así, es Ujú. como poder sentarte con la persona enfrente y Eso, decir, ¿cómo vives esto? eso. Y creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta igual, que es como, ¿por qué crees tú que es valiosa la astrología? ¿O por qué para ti es valiosa la astrología? Para mí es valiosa porque le da un lugar a mi experiencia del mundo. Aquí reconozco quizás un sesgo en el sentido de que yo me formé como coach y el coaching como metodología básicamente lo que hace es observar el lenguaje y cómo desde el lenguaje y las interpretaciones que hacemos del mundo o de nosotros vamos abriendo o cerrando posibilidades, ¿no? Entonces, y bueno, estudié comunicaciones, entonces la comunicación siempre ha sido un tema atractivo para mí, importante. Y
me pasaba, dígame si es que les pasa, que los relatos que yo había absorbido del mundo, de mi familia, de la sociedad, daban una explicación a cómo una persona siente, Claro. a cómo una persona procesa. Y a mí no me hacían sentido. Yo no me adecuaba a ese relato. Entonces había una constante sensación de, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué no siento como se supone que tendría que sentir? ¿Por qué quizás esto me cuesta más de lo que me debería costar o qué sé yo? Entonces, la astrología me ha entregado un paraguas discursivo en el cual armar un relato sobre mi propia forma de ser y de sentir, en la cual no existe como el error. Y no digo con esto que me pongo a justificar todas mis acciones, sino en el fondo decir, ok, esto me es difícil, quizás para otra persona es fácil, no estoy mal por eso. De la misma forma, tal vez para esta otra persona esto es muy difícil y para mí es muy fácil. Claro. ¿No? Entonces, como al final sacarle el juicio que yo hice toda mi vida respecto a mi forma de vivir, de ser, de sentir. Y creo que eso es lo que puede aportar también a muchas otras personas. Y creo que también hoy en día estamos en un contexto donde está claramente cayéndose un modo de vivir, Exacto. de funcionar, y estamos buscando otros modos. Creo que también por eso ha habido un resurgimiento de muchas nuevas corrientes de pensamiento. Entonces la astrología al final para mí es eso, como una manera de entenderme a mí y al mundo que abraza mi neurodiversidad, que abraza mi experiencia disidente y que me dice que tengo derecho a vivir la vida de la forma que a mí me hace sentido y que no estoy mal por no querer adecuarme a lo que la norma sugiere que debiera adecuarme. Qué lindo, me encanta. Sí, es como empoderante al final. Claro. Yo siento que para mí como que es valiosa desde un lugar en el que me ha llevado a abrazar mis procesos muchísimo. Y que creo que muchas veces nos resistimos a esos procesos de cambio, a esos procesos como de cuestionarnos, a esos procesos como de mirar este pasado tal cual como tú decías, y mirar nuestro árbol, mirar nuestra raíz familiar y entender por qué somos distintos, entender por qué queremos hacer las cosas de una forma distinta. Entonces la astrología siento que me ha traído muchas como respuestas, claridad y aceptación ante todo, como a veces puedo estar pasándolo muy mal y en vez de resistirme a abrirme a ese proceso de dolor que sé que puede ser terrible, es miro la carta, miro lo que está pasando y digo como, ok, no va a dejar de doler, pero no es algo a lo que me voy a aferrar y lo voy a transitar. Y me voy a quedar aquí y voy a atravesar este proceso que no ha sido fácil, nunca es fácil realmente. Pero es eso, ¿no? Es como aprender a nadar, como Sí, tal cual. por este océano. A mí me gusta la Y metáfora del mar. sí, Y creo que hay algo muy importante en lo que dices, que estamos en esta era en la que la información está en todas partes y el bienestar se ha vuelto un producto, un bien de consumo que tiene muchas cosas buenas. Efectivamente, hoy en día vivimos con un nivel de conciencia, tenemos herramientas bacán, pero también hay un lado B, todo tiene su polo, digamos. Em, y eso que tú mencionas respecto a abrazar la parte dolorosa del proceso para mí es muy fundamental y yo me consta que las personas que están aquí viendo este programa comparten esa experiencia de no creemos ni nos hace sentido que la vida sea como este discurso de repente como, no te hagas problema. Si tienes la creencia lo suficientemente brillante, nada te va a afectar y todo va a estar bien. Y claro. la astrología dice, no, o sea, el dolor es parte de la vida y habitarlo es un proceso esencial para que se genere la transformación que ese dolor propone. Claro. Y como bien dijiste, no se trata de quedarnos por siempre en el dolor, sino de normalizarlo. Y entonces de repente quizás hay un día en el que no ando con mucha pila y estoy con una emoción ahí densa y en vez de decir, ay, debería estar sintiéndome bien porque tengo que estar produciendo, es como, ya, hoy día me siento así, voy a evitar mi emoción. Quizás voy a salir a caminar para poder conectar con ella. Quizás voy a pedir un abrazo y voy a llorar. Y está bien. El debería, como sacar este debería, Sí, como por favor. creo que, bueno, ambos ya pasamos nuestro retorno de Saturno, en algún momento vamos a hablar de eso, ya, O sea, de yo lo estoy qué es terminando, el pero... retorno de Saturno, que es algo que sucede a los 29 años y todos pasamos por eso. Pero es como sacarte este debería que el sistema
cultural, el sistema familiar impuso en Ajá, nosotros y que nos hace realmente vivir en este piloto automático constante sí. donde no nos cuestionamos nada y donde te dicen la vida es así y la tienes que seguir tal cual y poder abrirnos a este lugar de no, yo no debo porque Exacto. lo que me impusieron ser o hacer lo que estoy haciendo, sino que en el fondo me llevo a encontrarme conmigo, a conocerme, reconocerme constantemente para poder ir tomando como las riendas de nuestra propia vida, de nuestra propia identidad, de nuestra propia individualidad y desde Muy, ahí muy de acuerdo. Y creo que seguir. eso último que dijiste es muy clave porque elegir una vida que a mí me hace sentido implica desafíos. Ujú. Pero creo que la clave está en ser consciente que lo estoy eligiendo. Exacto. Porque cuando siento que no estoy eligiendo, se genera una serie de otras frustraciones y emociones que son muy difíciles de sobrellevar. En cambio, cuando yo estoy viviendo este desafío, pero es porque yo lo elegí, porque me hace sentido, Claro. es muy distinta la experiencia. Y claro, también tiene que ver con esto de hacerse cargo, ¿no? Que ya voy a decir algo al respecto. Hay un meme que anda por ahí dando vueltas y quiero traerlo acá y sacarlo del closet. Así que creo que esto nos conecta con el momento en el que vamos a contarles un poco en extenso de la carta astral. Vamos entonces a la próxima Vamos a la sección. próxima sección. ¿Qué es la carta natal? ¿Cómo explicas tú la carta natal cuando, no sé, llega alguien, te escribe y te dice, oye, pero no sé qué es la carta natal? Sí, me encanta esta pregunta. Yo siempre digo, por ejemplo, voy a tomar este autito. Yo podría decir que este auto es verde. Podría decir que este auto tiene 4 ruedas. Podría decir que mide X centímetros. Cada una de esas descripciones que hago muestra una parte de ese auto. Ninguna muestra la totalidad. Ujú. Para mí la astrología es una de las muchas formas que existen para aproximarse a explicar nuestra personalidad, cómo se compone nuestra psique y cómo se compone el mundo y sus procesos, que tiene el centro de la mirada en el proceso emocional, el proceso vivencial que hay de las cosas. Ujú. ¿Cachai? Como más allá de explicarlas quizás desde un punto de vista material, de dimensiones físicas, tiene mucho más que ver con eso, con cómo es lo que, cómo se vive aquello que se vive. Ujú. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera es una herramienta para conocerse y para entender cómo vives, cómo sientes, Ujú. cómo eres. Boom. A mí cuando me lo explican, y de hecho es como la típica introducción que tengo cuando leo una carta, es que es una herramienta de autoconocimiento, donde está guardada toda nuestra vida, todo nuestro pasado, nuestro presente, ¿ya? Y aquí creo que es importante también como hacer una diferencia entre lo que era la astrología antigua de lo que es la astrología más actual, porque la astrología más antigua y como la conocimos está muy ligada a la predicción, está Ujú. muy ligada como al futuro, ¿no? A través del horóscopo, a través de los libros de predicciones, a través del destino, tu destino va a ser De así. hecho, las personas, los emperadores o reyes, tenían astrólogos de confianza y les pagaban para hacer predicciones, para tomar decisiones Claro. políticas, bélicas, económicas. Sí. Entonces hoy que la astrología también ha estado como alquimizándose con otras como disciplinas o con otras ciencias, como es la psicología, por Ujú. ejemplo, está mucho más ligada al presente y al cómo eres, Sí. al por qué eres así. Y en el fondo no es que, ah, tienes Marte en Aries, entonces eres así por ese Marte en Aries, sino que en el fondo también es como este Marte en Aries trajo un destino durante tu vida que formó a ese Marte en Aries para que tú acciones desde ese lugar, por ejemplo. Entonces es muy lindo como poder verla desde ese punto de que, claro, no es tan alarmante como se ve muchas veces, no sé, hay Sí, muchos astrólogos que son así, no sí. vamos a decir nombres porque para qué, pero que es como, tu vida va a cambiar en una semana rotundamente y es como, todo el tiempo hemos Ujú. estado viviendo estos procesos, o sea, durante toda nuestra vida hemos pasado por momentos de cambio, pero claro, es cómo poder ir entendiendo esos procesos Sí. de cambio a través de ir conociéndonos y de poder empoderarnos un poco de de nuestra propia carta, pero creo que es importante también entender el
pucha, me cuesta esta energía, entendamos por qué nos cuesta esta energía y poder ir profundizando en nuestra propia historia para entender por qué nos cuesta esta energía o nos cuesta integrar cada uno de estos planetas. Eso. Me gusta, me gusta. Sí, es bonito eso, al final tiene que ver con... El otro día hablaba con alguien y me preguntaba, ¿tú crees en la astrología? Y yo le decía, para mí no es relevante si acaso la astrología es verdad, entre comillas, o no, si acaso soy así porque tengo luna en Piscis o no, me importa que funciona. Claro. Me importa que la pregunta que me propone la luna en Piscis me ha hecho sentido. No sé si es porque la luna estaba ahí o no, da lo mismo. Claro. ¿No? Lo que importa es lo que UNE puede hacer a propósito de esa info. Y a ese respecto, creo que es bueno precisar que la astrología tiene una mirada geocéntrica. Claro. Es decir, la astrología, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol como los otros planetas. Pero nosotros habitamos en la Tierra, Exacto. entonces es como los planetas, a medida que se van moviendo alrededor del Sol, influyen en la Tierra. O sea, si viviéramos en Marte, sería desde una mirada como centrada en Marte. Si viviéramos en Mercurio, lo mismo. Y yo siempre digo lo mismo. Sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Sin embargo, vemos al Sol girar alrededor de la Tierra. Y nuestra experiencia del Sol girando alrededor de la Tierra es real, por mucho que entendamos científicamente que no es así. Y eso es importante, y aquí nos vamos a poner un poco como más matés, como de poder ir un poco a la historia y de entender el por qué decide la astrología quedarse como con esta mirada geocéntrica, porque claro, en un principio, el primer sistema que descubrió Ptolomeo, años, era desde este modelo como geocéntrico, de cómo los planetas giraban en torno a la Tierra, y desde ahí se desarrolló mucha sabiduría. O sea, todas las culturas ancestrales se basaban en la astrología. Y no fue hasta muchísimos años después, miles de años después, donde apareció Nicolás Copérnico a decir, oye, no, vamos a romper con este molde geocéntrico, y sabemos desde ahí que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Ya un modelo geocéntrico, pero fue justo en ese momento donde se divide la astrología de la astronomía, y la astrología decide quedarse desde este punto geocéntrico para seguir estudiando cómo los astros mueven procesos en la Tierra, y la astronomía se fue por la otra lado de seguir estudiando este universo que está en constante expansión. Sí, sí. Creo que hay algo también en la idea del arquetipo, que quizás ya podemos entrar como en materia, pero el arquetipo como una figura casi literaria, podríamos entenderla, que nos permite poner en palabras un aspecto de algo. Claro. Nos permite sintetizar una serie de elementos y nombrarlos y visualizarlos, y desde ese lugar poder entenderlos. En ese sentido, creo que la astrología, en esta escisión con la ciencia, también es un poco decir, ok, no estamos aquí para explicar hechos científicos, estamos aquí para contar historias, ¿no? Y en ese contar historias, hacer sentido. Sí, creo que es importante contextualizar un poco para quienes no entiendan lo que es la palabra arquetipo, que son estas como personalidades guardadas en el inconsciente colectivo y que se van activando en nosotros a medida que nos vamos como enfrentando a ciertos procesos. Por ejemplo, un arquetipo básico podría ser el arquetipo madre. No todas las personas vamos a ser madres, o sí, no sé, pero en algún momento, no sé, a mí me pasó de que cuando yo adopté un gatito, afloró en mí el arquetipo de madre, madre que contiene, madre que cuida, madre que nutre, madre que da cariño, madre que... Y a mí nadie me enseñó cómo hacer madre. Entonces son como distintas cosas que es como, no sé, el arquetipo de jefe. No se activa ese arquetipo en nosotros hasta que nos llega la vida a poner en ser una figura de autoridad, de lideranza, y decir, bueno, ¿cómo soy yo siendo jefe? ¿Cómo se activa ese arquetipo en mí? Eso es muy bonito, porque al final esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo encarno este arquetipo? ¿Qué es lo que este arquetipo me muestra de mí? Claro. Y en ese sentido también a mí me gusta siempre decir que la psicología también, distintas corrientes de la psicología también trabajan en base a arquetipos. Y sí. Jung, Freud y muchas otras. El tarot también es un lenguaje arquetípico. ¿No? Por ejemplo, yo estudié cine, la construcción de los guiones audiovisuales tiene mucho de arquetipo. El viaje del héroe, que es la forma en la que se escriben las historias.
Entonces, el arquetipo es algo que está presente en muchas partes, no Ujú. solo es de la astrología, y al final, como tú bien dices, es esto, como lo que nos permite observar cómo esto se activa en mí. Y Claro. al final eso también hace la carta con nosotros, ¿no? Y, Cómo el sol, cómo es mi sol, cómo es mi luna. Claro, y eso es importante entenderlo como para poder ir introduciéndonos al mundo de la astrología, es que cada uno de los planetas que componen nuestra carta natal, porque todos en nuestras cartas tenemos a todos los planetas ubicados en distintos lugares, cada uno de estos planetas responde un poco como al arquetipo. Entonces, ese es como uno de los primeros componentes de nuestra carta natal, que son los planetas, y los planetas, para ejemplificarlo, vendrían siendo como el personaje. Cada uno de estos planetas es un personaje dentro de una obra que es la carta natal. Tal Y cual. este personaje va a estar ubicado primero en un signo, que el signo podría ser como la escenografía, la energía en la cual está envuelto este personaje, y además ese planeta va a estar en una casa. Y esa casa va a ser el escenario mismo. Ujú. Las casas son como los 12 aspectos de nuestra personalidad, Sí. los 12 aspectos de nuestra vida. Entonces este arquetipo, este personaje se va a desarrollar en un escenario con cierta escenografía o con cierta energía, y ahí es donde tenemos los tres principales componentes de una Sí, carta natal, pero también tenemos uno súper importante. sí, los aspectos. Exacto. Yo creo que la manera más fácil de entender los aspectos es conversaciones. Y aquí vuelvo a la idea del arquetipo y del personaje. Porque claro, a ver, un poco para precisar, Amar tiene sol en Sagitario, yo también. Pero dado que su ascendente es Acuario, su sol está en una casa distinta a la que está en mi carta. Exacto. Y entonces también empezamos a entender que, ok, habemos muchas personas con sol en Sagitario, pero cada sol en Sagitario está ubicado en un lugar particular. Y a eso se le suman los aspectos que son las conversaciones. Por ejemplo, en mi caso, en el momento en el que yo nací, el Sol estaba en el mismo punto del cielo que Plutón. Wow. Por lo tanto, mi Sol y mi Plutón están juntitos, están conversando. Y ahí yo vuelvo siempre a la metáfora de los personajes. Y traigo Friends, que yo sé que es una serie que en perspectiva como que envejeció mal y está bastante funada. Pero siento que muchos la hemos visto y me gusta porque tiene este concepto de que los personajes se encuentran en este sillón del café, ¿no? Y yo siempre digo, la escena no es igual si es que encontramos, si es que los que están sentados ahí son Phoebe y Joey, que probablemente va a ser una escena muy humorística y media absurda, a que si es Ross y Rachel, que Claro. va a ser un drama amoroso. Entonces, no es lo mismo que Plutón se encuentre con el Sol a que el Sol se encuentre con Júpiter, Claro. porque los personajes tienen personalidades. Y entonces, en esa relación, en esas conversaciones, despiertan aspectos del otro en función de sus Exacto. personalidades. Y también la relación que tienen estos personajes o los planetas a veces son armónicas, a veces son fluidas, a veces se ayudan, a veces se apañan un montón, a veces se activan y es como, bueno, aquí va a fluir todo, pero también hay aspectos tensos y esos aspectos tensos en el fondo son terribles muchas veces y uno puede ver una carta y ver muchas líneas rojas y decir, wow, pero esos aspectos tensos todo el tiempo nos están llevando a grandes desafíos, como a desafíos evolutivos. Cuando comprendemos ese aspecto, cuando comprendemos que estos dos planetas quieren cosas distintas y aceptamos que quieren cosas distintas, nos atrevemos justamente a darnos esas cosas Ujú. distintas, aunque sea como una discusión a nivel interno o como una, sí, una diferencia muy Sí, grande a nivel interno entre estas dos partes de nosotros, pero que tienen que convivir y aprender a convivir. Entonces, es importante perderle el miedo, yo siento, a las líneas rojas de nuestra sí, estoy de carta. acuerdo. Y lo aprovecho eso para conectar con esta idea de las contradicciones. Las personas somos contradictorias y en mayor o menor medida, pero internamente, como bien tú dices, hay partes de nosotros que quieren una cosa, hay partes que quieren otra De y Géminis nos vamos a estar hablando. no shade. Pero en el fondo, a propósito de lo que hablábamos un poco antes, creo que la astrología también nos dice ya, está bien que seas una persona contradictoria. No necesitas ser 100% coherente y que todas tus partes quieran ir para el mismo lado. Exacto. Y de pronto también ahí nos abre a concebir formas de vivir la vida en la cual quizás puedo hacer una cosa y después otra y siento que no tienen sentido, pero las quiero las dos o las necesito las dos, Ujú. o qué sé yo, ¿no? Entonces, abrazar la propia contradicción creo que es algo muy bonito que la carta astral permite. Sí, y son etapas también. Yo siento que
como seres humanos es importante darnos cuenta de que no siempre tenemos que seguir siendo la persona que conocimos ser. Sí, Y para mí la astrología ha sido como, sobre todo los últimos años, que me han tocado cosas muy fuertes sobre mi sol, sobre mi luna, sobre mi ascendente, que me han llevado un poco a decir como, mierda, soy realmente una persona nueva, tal cual como decíamos al principio, ¿no? Hubo una vida hasta el 2019 y desde el 2019 en adelante hubo otra vida. Y si bien en mayor o menor conciencia a todos nos cambió los procesos de, por ejemplo, pandemia, acá en Chile el estallido social, fueron momentos fuertes colectivos que igual movieron cosas en el micro, en el yo, y que nos llevaron justamente a poder reconocernos desde ese lugar. Entonces es cuánto nos estamos abriendo realmente a dejar de ser eso que nos hicieron creer que sí, éramos. sí, y entender que las cosas nos afectan distinto. Al final, como bien tú dices, o sea, el estallido social lo vivió todo Chile, de alguna u otra manera, pero cómo eso impactó en nuestra vida individual es muy particular. Creo que la astrología también nos abre a eso, a que de repente quizás en el mundo está pasando algo terrible y eso a mí me está trayendo cosas muy bonitas, Ujú. o al revés, ¿no? Entonces, también un poco abrazar esa particularidad respecto a cómo cada quien es un mundo, cada quien tiene su historia y que somos profundamente irreplicables. Ujú, sí, tal cual. Algo que yo menciono bastante también es que cada carta natal es un universo distinto y es cómo aprendes tú a lidiar en este universo que eres. De hecho, Ajá. un caso que siempre recuerdo, me ha tocado en 2 ocasiones leerle cartas a mellizos que tienen obviamente la misma carta, o sea, bueno, en caso de mellizos Minutos. quizás son minutos de diferencia, pero lo viven de forma completamente distinta. O sea, como las energías súper polarizadas, uno vive más una parte, el otro vive más otra Mm, parte, pero todo responde también a sus signos. Y claro. eso es importante de entender también, de que cada planeta, cada signo, cada casa astrológica tiene distintos niveles de manifestación. Entonces, eso es lo que hace que UNE también sea particularmente distinto a otras personas y que si bien nosotros, claro, tengamos como ambos Sol en Sagitario, lo vivimos de forma súper distinta porque tenemos una configuración completamente distinta en Sí. nuestra carta que nos ha llevado a vivir esa experiencia sagitariana desde una forma completamente distinta, pero también esa experiencia sagitariana es la que nos está uniendo hoy 100%. a traerles toda esta información muy sagitariamente Sí. eh, para compartir obviamente esos saberes, que eso es algo muy sagitario. Sí, y a propósito de eso también me hace pensar en esta idea del vaivén, que para mí la carta astral también lo propone, y tú lo mencionaste. No somos, no somos estáticos como seres. Ujú. No es que porque yo soy Sagitario soy de esta manera, sino que porque soy Sagitario me muevo dentro de Claro. este universo de posibilidades, ¿no? Entonces, para mí la carta también dice eso. ¿Cómo te mueves? ¿Entre qué puntos oscilas? Ujú. Que profundizaremos en eso en el capítulo 2, pero un poco para dejar instalada esa idea de, en realidad las personas nos movemos, oscilamos, y no se supone que tengamos que estar ahí en un mismo punto todo el rato. No es la idea, no es lo natural, porque lo Exacto. que vive cambia. Lo Y que no cambia sí, muere. qué lindo verlo así. Bueno, esperamos que les haya ayudado mucho esta información también como a entender su carta, para empezar a abrir un poquito los ojos frente a eso y empezar a mirar nuestra carta desde ese lugar, como decíamos, de aceptación, ¿no? Ujú. Así que ahora vamos a pasar a nuestra tercera sección en la que vamos a hablar sobre los aspectos más difíciles de nuestra carta y cómo la astrología nos ha ayudado a navegarlos. Uf, vamos entonces. ¿Cuál es el aspecto más de mierda de tu carta natal? Todas las personas tenemos algo que es difícil, que nos ha costado, y la astrología para nosotros ha sido una herramienta para gestionarlo, así que quiero abrir con la pregunta para ti, Amar. ¿Cuál es uno de los aspectos que ha sido más difíciles de tu carta? Eso, partamos por ahí. Tengo la luna en Tauro en oposición a Plutón en Escorpio. Fuerte, Sí, sí. fuerte, sí, ha sido un viaje el poder entender realmente
cómo lidiar con estas dos energías. Quizás una pequeña salvedad, oposición significa que uno de los planetas está en un punto y el otro está al frente. En su Entonces, signo opuesto en su signo complementario opuesto. normalmente. Para que se hagan una idea, todas las lunas llenas son una oposición entre Sol y Luna. Por eso Luna está completamente iluminada, ¿no? Entonces, cuando Amar dice oposición, eso significa que la Luna está aquí y justo al frente está, en este caso, Plutón. Ujú. ¿Qué pasa con estas oposiciones, así como para poder introducir tampoco e interiorizar a la gente? Es que son como proyecciones y también son un lado o el otro. Entonces, claro, la luna en Tauro, que para mí es muy cómoda, es muy rica, que quiere estar siempre, que no me cambien las cosas, que esto funciona bien, que déjenme en paz, déjenme en calma, y es como que me da esa templanza un poco como ilusoria también. Se está encontrando normalmente a través de las relaciones con un Plutón enfrente. Entonces, cuando une se aferra a un extremo, en este caso yo me aferro a esta luna en Tauro y no quiero que nada cambie, vienen experiencias, situaciones, vínculos que me muestran esa parte de esta oposición y me muestran esta parte plutoniana y viene gente intensa, viene gente a cuestionarme, viene gente a querer que cambien muchas cosas. Y en lo emocional es como, también siento que me llevaba mucho antes como aferrarme al dolor, como Tauro es como, ok, termina la luna de acomodarse a este dolor y decir, me es más cómodo estar acá que tomar este Plutón y hacer un cambio en mi vida. Entonces me dejaba aferrar de mucho tiempo a largos procesos, sobre todo términos de relaciones, como largos procesos de duelo y aferrarme mucho al dolor, aferrarme mucho al drama, al sufrimiento, etcétera. Y hoy, claro, hoy al entenderlo desde otro lugar lo vivo de una forma súper distinta. Eh, ¿Cómo lo vives hoy? de que siento que sí necesito ese drama. Ya. O sea, claro, en algún momento tengo que habitar ese Plutón. Entonces, antes era sin ser consciente, me metía en este proceso plutoniano y no salía de ahí. Y me quedaba en la oscuridad misma. Pero hoy lo vivo desde este lugar de decir, ok, está pasando algo incómodo en mi vida. Mi luna está saliendo completamente de este lugar de confort y necesito generar un cambio, y a que a la luna en Tauro le cuesta mucho saber cuál es ese cambio, pero es como, ok, me voy a dar mi tiempo, porque también la luna en Tauro procesa súper lento, y quizás me voy a dar 1, 2 días de evitar ese lugar oscuro. O sea, como que creo que el último recuerdo que tengo, que fue como una discusión con una amiga el año pasado, estuve todo un día acostada sufriendo. O sea, como que a ratos lloraba, a ratos pensaba, a ratos dormía, muy luna en Tauro. Pero qué distinto es cuando uno dice, ok, hoy día lo voy a pasar mal, Ujú. Claro, versus estar solamente pasándolo mal. claro, porque en el fondo yo necesitaba ese espacio de estar conmigo y de Ujú. hacer este proceso completo, de ver esta situación desde todas las aristas posibles, para decir, bueno, también soy un adulto funcional que tengo, que la vida sigue, pero me voy a permitir este momento de echarme a morir. Ujú. Y al echarme a morir, me quedo 1 día, 2 días y después digo, ya, listo, ya está. Y en ese proceso yo también puedo ir haciendo este proceso como más de dialogar conmigo y de ir Mm, encontrando como las palabras precisas para que cuando me acerque nuevamente a esta persona, poder comunicarme también desde un eso. lugar más asertivo, ¿no? Porque antes también ese Plutón era como desde el necesito resolver ahora ya, y todo era discusión, explosión, intensidad y como conversaciones muy tensas porque era como solucionémoslo ya. Y hoy es Mm. como, ok, me doy el tiempo y te doy el tiempo para que hagamos ambos un proceso y nos encontremos desde otro lugar. Como que así lo he podido ir entendiendo yo al menos. Escuchándote, viene a mí una frase de Jung que no sé si es textual como la voy a decir, pero algo así como que mientras no se haga consciente, lo inconsciente va a parecer destino y te Ujú. va a como configurar o te va, no me acuerdo, pero tiene que ver con el fondo, cuando no soy consciente de lo inconsciente, siento que me condiciona. Claro, Entonces creo que lo que tú traes es muy bonito porque al final en habitar ese dolor haces consciente lo inconsciente y encuentras eso que necesitas que sea distinto para que lo de afuera no siga repitiéndose una y otra vez. exacto, porque también, bueno,
retrocediendo un poquito a la sección anterior, la carta natal también se trata de eso, o sea, todo aquello que yo no vivo ni soy consciente de mi propia carta va a venir desde afuera a través de este, comillas, destino, Ujú. que es un vínculo, que es un trabajo, que es una familia, que es una amistad, que es una situación, que es un accidente, que es algo que nos viene a decir, oye, no estás viviendo esta energía, así que te la voy a venir a enrostrar Tal en tu cual. cara para que tomes esta energía. Entonces, eso por mi lado. ¿Y por el tuyo? ¿Cómo, cuál es tu aspecto más difícil? Eh, Uno de mis aspectos ciertamente más difíciles y que a propósito de mi retorno a Saturno ha estado muy presente es que, bueno, tengo ascendente en Piscis, es decir, mi casa uno es Piscis, tengo la luna en Piscis en mi casa uno y tengo a Saturno también ahí muy cerquita de la luna. Wow. Están a 8 grados de diferencia. Entonces, básicamente, a ver, de partida, los arquetipos Luna y Saturno son Difíciles. complejos cuando están juntos porque de alguna manera son opuestos complementarios. La Luna es toda la fragilidad, toda la parte que necesita cuidado, que le maternen, que le Ujú. nutran. Saturno es la adultez, Claro. el salir al mundo y funcionar y ser alguien, existir y ser capaz. La realidad La realidad así. y paz. Entonces siento que siempre estuvieron como muy en un conflicto estos dos aspectos de mí. Una parte de mí que siempre necesitó mucha contención y mucha cuidado, y una parte de mí que necesitaba funcionar y Ujú. como ser capaz y estar ahí dándolo todo, porque al estar juntos también se produce que cuando dos planetas están muy cerquita, de alguna manera como que se medio fusionan en algunas partes. Entonces la luna, que tiene que ver con la seguridad emocional, en mi caso la luna en Pisces está muy ligada a que la seguridad emocional tiene que ver con permitirme mi fragilidad, Ujú. ser completamente sensible, crear. Pero luego Saturno, estando ahí también es como, ok, pero también necesito estructura, necesito rutina, necesito límites. Ujú. Entonces siempre sentí mucha contradicción entre estas dos partes de mí. Había una parte de mí que era como, por favor, quiero vivir en el mar y flotar eternamente y que, ¿cachai? Disociarme, Disociarme por perderme, completo. como... Pero de pronto también descubría que si es que estaba ahí, igual había algo de mí que no se sentía a salvo. Ujú. Y entonces, ¿cómo hago para que estas dos cosas coexistan? ¿Y cómo hago sobre todo para no perderme en la estructura que me desenchufa? Ujú. Porque eso también yo lo viví así siendo niño, como yo era un niño altamente funcional. Y si bien desde afuera las personas adultas decían, ay, sí, es sensible, no sé qué, pero era esa sensibilidad más como del, ay, que es como buena onda, que es Ujú. como atento, que hace un comentario. Pero por dentro yo estaba viviendo una cantidad de cosas de las cuales nunca nadie se Claro. enteró, porque en el fondo yo estaba, no, yo tengo que funcionar, yo tengo que no sé qué. Entonces yo estaba siempre como poniéndole una traba a mi propia sensibilidad y al final eso me llevó a sentir que no vivía una vida auténtica, Ujú. que no era yo. Y con el tiempo he ido aprendiendo a crear estructuras que le dan espacio a mi sensibilidad. Y por eso, por Qué ejemplo, lindo. conecto con esto que decía del ritual. Ujú. Yo necesito ritualizar, porque en esa estructura, en lo repetitivo del ritual, me garantizo, entre comillas, poder evitar esa emocionalidad. Claro. Porque si no, tiendo a estructuras que son funcionales, 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 y de repente en un mes digo, "Ah, pasó el mes entero y resulta que quería llorar y nunca me di cuenta. Wow. Y solo sentí incomodidad todo el mes y me dio asco, porque mi cuerpo todo lo somatizo. Ujú. Entonces hoy en día para mí la clave está en eso, en el fondo en estructurar procesos y momentos en los que conecto con mi sensibilidad Eso y es. sobre todo creo a partir de ella. Y aquí también, porque Saturno está muy ligado a la productividad, entonces también ha sido muy importante y muy difícil aprender a crear por crear, dibujar porque me hace bien y no Ujú. porque tengo que convertirme en una persona que ilustra y vive de ello. Claro. Como ¿Cachai? no por algo productivo, sino que por un lugar de dejar fluir también como... Exacto. Y también en ese sentido he Ujú. comprendido que soy una persona muy creativa y que necesita estar creando 24/7 porque si no lo hago me deprimo. Ujú. Entonces, de nuevo, también ha sido un poco decir, bueno, no es que soy... Porque obviamente hay voces que es como, ay, qué patúa, que tú quieres ser creativa todo el día y el mundo te dice como, ay, pero hay que funcionar, hay que Claro. trabajar. Entonces ha sido esa pregunta de, ok, ¿cómo convalido estas dos necesidades? Porque entiendo desde lo saturnino en casa uno que ser la persona que soy implica un montón de desafíos. Ujú. Porque en mi caso, en mi estructura familiar, era todo el rato como, no, lo sensible no.
no, no llores, no, esto no te puede afectar, no hay que seguir. Hasta el día de hoy mi papá tiene ese discurso, ¿no? Si bien él también ha vivido un proceso de sensibilizarse, él tiene esta mirada de que siempre hay que ir para adelante y Ujú. nunca hay que quedarse quieto. Y yo hoy en día es como, a ver, no, quizás me voy a quedar quieto unos días antes de seguir caminando. Claro. Oye, a mí me toca como, bueno, obviamente la luna, que ambos estamos hablando de la luna, es importante entender que siempre va a estar relacionada a nuestra familia y a la relación con nuestra madre, sobre todo. Y claro, yo veo mucho en mi vieja, por ejemplo, a esa luna en Tauro, desde este lugar como de siempre tratar de estar bien y como estable. Entonces yo las veces que me he podido abrir como emocionalmente, mi vieja, que igual es Sagitario, Luna en No, Sagitario, mira. es como, ya, pero no llores. Y es como, pero yo necesito, tengo mi Luna, Plutón, como que necesito llorar, como no sabes lo lindo que es para mí poder llorar. Y algo de lo que mencionabas tú también, como de el cómo vamos encontrando el ir como habitando estos planetas o estas energías. A mí me pasó que ese Plutón hace poco, en la misma situación que contaba anteriormente, estaba saliendo con alguien y ese alguien me dice como, oye, vamos a tal iglesia que hay criptas y podemos hacer un tour por las criptas. Y a mí me pareció, fue lo que me sacó de la cama y de mi sufrimiento, porque fue como, esto es muy plutoniano. Y claro, Ajá. si bien lo plutoniano también es estar llorando y sufriendo y en la oscuridad, en mi cama, también encontré que era muy plutoniano ir a ver criptas y cadáveres y estar como bajo tierra. Y fue como, salí de ese lugar, te juro, como transformado. Y así como que pude hacer mi proceso emocional habitando la muerte, pero la muerte desde otro lugar. No mi muerte, era como Sí, estar en un lugar lleno de me muerte, gusta. como, y me encantó. Es bonito eso porque al final creo que todo acto es psicomágico de alguna manera, Sí. ¿no? Yo resueno con esa experiencia en términos de, para mí, por ejemplo, hacer esto, o no sé, tomar un taller de astrología, o meditar con más personas, estar en lugares donde lo espiritual, porque Piscis tiene mucho que ver con Claro. eso. De hecho, yo fui un niño muy católico, pero nunca tanto desde como la figura de Jesús, sino que yo siempre creí que había algo. Ujú. Entonces la religión católica de alguna manera me permitía, yo rezaba en mi cama, pero porque yo conectaba con mi divinidad, Claro. ¿cachai? Entonces también he entendido que los espacios en los que se conecta con ello son necesarios para mí, para sentirme a salvo. De hecho, confieso, hace como en el verano fui a misa. Toma. Y solo porque necesitaba estar en un lugar donde habían personas congregadas en torno a una creencia que Ujú. no comparto, pero me sentí bien de estar ahí, de estar en este lugar que se siente, entre comillas, sagrado, ¿no? Wow, a mí me pasa que, claro, yo tampoco hace mucho tiempo, muchos años me alejé de la Iglesia Católica después de haber estado toda mi vida en colegio católico, familia católica, etcétera. Pero para mí entrar en una iglesia es lo mismo, es así como necesito estar en este lugar que me da paz, Eso. como a estar, a meditar, a contemplar, como también es algo que me encanta mucho la arquitectura, entonces Sí. como el ver los detalles de la iglesia y tal, como que me trae un nivel de calma que también me lleva como a ese proceso de aquietarme, Ujú. ¿no? Qué lindo Sí. como entender también la espiritualidad en tu caso, como desde ese lugar, ¿no? Como de que en el fondo hay muchas personas que siguen religiones sin tener una espiritualidad desarrollada Sí, de acuerdo. y hay muchas personas que son súper espirituales que no profesan ninguna religión, porque en el fondo, ¿qué es la espiritualidad si Sí, no es conectarnos con nosotros mismos, tal cual. con Tal cual. nuestra sentires, con nuestra intimidad, con nuestra creatividad muchas veces, Sí. con esa inspiración que viene también como desde la espiritualidad misma? Es bonito y en esa línea para mí la experiencia de la luna en Pisces también ha tenido mucho que ver con aceptar el desborde como una parte de mi proceso. Ujú. A propósito de lo que decías de la figura de la madre, por ejemplo, en mi caso, eh, me tocó siendo un niño ver a mi mamá muy desbordada por sus propias emociones, por procesos súper duros que vivió. Y entonces también eso se traduce en que a mí de pronto hay cosas que me sobrepasan. Y hoy en día, en vez de exigirme ser 100% funcional y que nada me sobrepase, he desarrollado la capacidad de decir, ok, esto me sobrepasó, Ujú. entonces voy a ir a gestionarlo, a procesarlo de la forma que hoy día entiendo que puedo procesarlo.
Y entonces de alguna manera ya no tengo la expectativa de nunca más en mi vida ser sobrepasada por algo, Claro. sino que entiendo que es, porque en mi caso, mi emoción Piscis tiene que ver con que todo se siente muy junto y al mismo tiempo y soy muy permeable, entonces naturalmente incluso nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso a ratos no puede procesar tanto estímulo, ¿no? Entonces me ha permitido, y para mí es muy bonito eso de la astrología, en el fondo decir, ok, no se trata de que nunca más tenga que pasarme esto, sino que entiendo que esto me pasa y puedo aproximarme a cuando me pasa de una manera muy distinta y no luchar contra mi propia naturaleza. Qué bacán, qué bacán. En verdad siento que también hacerles la invitación a ustedes que nos están viendo, que nos están oyendo, a ver su carta, como a no temerle mirarla y ver qué les hace sentir de repente la geometría que genera la carta, Sí. a quienes entiendan más un poco a perderle el miedo a las cuadraturas, a las oposiciones, a las líneas rojas que hay ahí en nuestra carta, porque realmente son grandes desafíos, desafíos que nos llevan como a un siguiente nivel, que nos Eso, llevan como a profundizar mucho más en nosotros, eso. como una carta llena de aspectos armónicos y líneas azules. Sí, quizás la vida va a ser fácil. Me tocó una vez leerle la carta a una persona así y su vida había sido muy plana. O sea, una persona igual, súper privilegiada, súper. Pero no le había costado nada en la vida. Y eso le llevaba, por ejemplo, a que no le daba valor a cosas que para mí es como, no le estás dando valor, no sé, a tu teléfono que se te cayó y se te hizo mierda, por ejemplo. Y claro, las cuadraturas de repente son cosas que durante nuestra vida nos han costado tanto, pero que nos llevan a Sí. desarrollar ciertas habilidades o ciertas cosas que a veces que parecen ser imposibles, pero una vez que se trascienden es como Eso. la Aparte, evolución, ¿no? siento que hay algo bonito ahí en decir, ok, porque a mí me pasó, yo tengo muchas cuadraturas en mi carta, entre Piscis y Sagitario hay en esa configuración principalmente, y claro, al principio me dolía la guata de pensar que tenía tanta cuadratura, ¿no? Y hoy en día descubro que puedo transitar esas cuadraturas con mucha más asertividad y ya no son el nivel de problema que eran hace 5 años. Claro. Y al contrario, obvio, hay desafío, pero reconozco la oportunidad en el desafío. Y creo que ahí está la clave, ¿no? En decir, todo desafío trae consigo un aprendizaje. Y sí. Y en la medida que ese aprendizaje lo hago de forma consciente, se vuelve una herramienta para que cuando vuelva a enfrentarme al desafío, porque la cuadratura en mi carta está, así que va a volver a pasar, ya no lo voy a sufrir tanto y voy a poder hacer de esta situación una oportunidad mucho mayor que quizás sentir que hoy esto me destruye y simplemente echarme a morir. Period. O sea, lo cerraste así, pero increíble realmente. No sé si tengo más que agregar Sí, después yo de tampoco. eso. Pero nada, me parece que como decía, es importante esa aceptación. Sí. Realmente, o sea, la carta es un desafío constante y va a seguir estando. O sea, si bien la carta, claro, a medida de que los planetas siguen avanzando, van moviendo otros procesos, pero hay cosas que son de nuestra personalidad, que están instauradas en nuestra personalidad y que depende de nosotros Exacto. si nos quedamos en ese condicionamiento eternamente o si nos abrimos al proceso de trascenderlo, de trabajarlo. No shade. ¿Y sabes qué? Quiero conectar con algo que quería decir antes y lo olvidé, que es que este meme, un meme que alguien muestra una carta astral y el personaje dice, no, yo me hago completamente cargo de ser una mala persona. Como riéndose un poco de esta idea de que, soy Virgo, así que acéptenme porque soy así. Claro. Creo que la astrología, no es culpa de la astrología que alguien diga que porque es Tauro, bánquenme. Es culpa de esa persona. Exacto. Porque yo perfectamente podría decir, no, yo soy neurodivergente, así que vos vela. Claro. No, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada. No, yo tengo este trauma. Y a ver, creo que es importante que habitar el espacio de la víctima, digamos, creo que es parte del proceso de cuando uno ha vivido trauma y no voy a juzgar ese espacio porque yo lo habité mucho tiempo y necesité habitarlo. Fue importante nombrar ciertas cosas. Pero en el fondo, al final de cuentas, cualquier herramienta puede convertirse en una excusa para justificar comportamientos de mierda. La astrología, la psicología, es lo mismo. Entonces, un poco para decir, no es culpa de la astrología, es responsabilidad de ese ser humano, ¿no? Sí, sí, realmente. O sea, yo creo que más allá de todos los conocimientos que nosotros podemos llegar a tener y que hemos podido profundizar en estos años metiéndonos en la astrología, es como
siempre va a haber algo que, como alguna reacción que en el fondo desde la cual no nos vamos a sentir del todo orgullosos, pero es como Tal sucede y cual. de repente es como mierda verlo y decir como, uff, ok, me fui al extremo de esta energía, por ejemplo, y decir como, bueno, aquí hay que seguir trabajando y hay que seguir ahondando y hay Eso. que volver a autopercibirse y hay que volver a lo mejor a hacer terapia, como que Sí. obviamente todos de alguna u otra forma tenemos como condicionamientos emocionales, familiares, no sé, neurodivergencias, Estructurales también. vivencias completamente distintas también, sistemáticos Sistemáticos, también, sí. entonces es como, obviamente, claro, siempre nos vamos a ver enfrentados a eso, el tema es cómo nos posicionamos nosotros frente a este lugar desde estos, desde, no sé, como desde el ser nuestra propia autoridad un Eso. poco, desde el tomar las riendas de nuestra vida y sobre todo de hacernos cargo también de nosotros mismos. Súper importante. ¿Qué viene en el próximo capítulo? Bueno, vamos a ir dándole cierre a nuestro primer capítulo de Domingo Astral. Primero que todo, queremos agradecerles por escucharnos, por vernos. Por una hora. Queremos dejarles invitados también a que nos sigan en Instagram, @Domingo Astral Podcast, en YouTube también con el mismo nombre, @Domingo Y en Astral TikTok. Podcast, y en TikTok próximamente. Vamos a dejar en nuestras historias también de Instagram una cajita de preguntas para que nos vayan contando de qué les gustaría que habláramos en los siguientes capítulos y también que se atrevan a contarnos cuál es el aspecto más de mierda que tienen en su carta. Me encanta. Y en el capítulo 2 vamos a hablar de qué ha pasado en los últimos 6 años. Vamos a hacer una revisión de los tránsitos astrológicos para Uf. entender un poco por qué estamos donde estamos. Vamos a hablar también sobre los signos. Hoy día hablamos de la carta astral, vamos a hablar de los signos y cómo los signos son parte de un eje. Creemos que esta mirada que les vamos a proponer probablemente no la han escuchado antes y es la que nos hace sentido. Al final entender que toda energía siempre funciona en conjunto con otras, ¿no? Ujú. Y finalmente vamos a hablarles también de cómo hemos tenido nosotros relaciones con nuestros opuestos complementarios para ir entendiendo cómo es que esta dinámica de la oposición se vive en el día a día. Así que eso, queridos, muchas gracias por su sintonía. Nos veremos en un próximo capítulo de Domingo Domingo Astral. Astral. Chao.